Buen día a todos. Hoy les hablaré del fenómeno de la globalización y su relación con la economía y el llamado sistema económico capitalista. Veremos brevemente los principales elementos de este proceso, como son concepto, génesis, principales dimensiones, manifestaciones, contradicciones de este proceso, con un énfasis en las facetas económicas que integran y expandieron el capitalismo. El concepto de globalización. Podemos encontrar diferentes definiciones de este concepto, desde una definición simple de un diccionario, que nos dice que es la acción de integrar cosas diversas, o incluso de Internet, donde encontramos que nos dice que es la extensión y relación del ámbito propio de instituciones sociales, políticas y jurídicas a un plano internacional. Y en el caso que nos ocupa, y según la bibliografía consultada, Ángel Martínez González Tablas nos dice que la globalización es resultado de un proceso histórico, derivado de la apertura y de la interrelación entre los espacios, del aumento de las relaciones externas y donde las interrelaciones y relaciones externas abarcan el espacio mundial. Así entendida la globalización es sinónimo de mundialización, que también aparece cuando el ámbito mundial se afirma como espacios de origen de causas, elementos de los que proceden factores de influencia, de funcionamiento y reproducción de relaciones y comportamientos determinantes, de incidencia de impactos y consecuencias. El grado de globalización será tanto mayor cuanto más intensa sea esa afirmación y menos relevante las de otra procedencia. También para Scott, en el año 2002, pide que se abra una nueva comprensión y no se limite a repetir lo ya conocido, que permita una nueva comprensión que por sí sola no se alcanza con otros conceptos, siempre que esto abra percepciones no disponibles a través del vocabulario preexistente, trasladándose estos conceptos al ámbito de la globalización, donde se verá el poco sentido de introducir algún nuevo vocablo, si simplemente fuera para hablar de relaciones externas intensas, de mayor grado de apertura, de condicionamiento exógeno, de creciente internacionalización, de liberación de intercambios, de homogeneización de comportamientos o de predominios de pautas de origen, como por ejemplo la occidentalización. Es decir, Scott, en la cita textual de Ángel Martínez González Tablas, propone que la globalización es un proceso continuo al cual no se le puede capturar en definitiva en un concepto, sino más bien será un objeto de estudio constante. Incluso en ese sentido, hoy vemos, por así decirlo, una gran variedad de globalizaciones, cultural, ideológica, tecnológica, informática y en el caso que nos ocupa, globalización económica, donde se pasa de ser una simple consideración de economía de mercado a entenderla como un sistema económico capitalista, por todas sus implicaciones. De hecho, hay varios autores que dicen que hablar del proceso de globalización económica conlleva a asumir el discurso ideológico del poder, ya que la consideran inherente al neoliberalismo. Su génesis. La génesis de la globalización tiene antecedentes históricos muy antiguos, no solo como una globalización general, sino como eventos globales de impacto igualmente global, como lo fueron las guerras de conquistar para conquistar territorios, expandir imperios, movimientos de independencia, revoluciones sociales y tecnológicas, como la misma revolución industrial, el descubrimiento de nuevos territorios en América, el mismo intercambio comercial entre naciones, donde se intercambiaban no solo bienes, sino también cultura, modas, ideología y tecnología, donde ya se realizaban alianzas comerciales y militares, regionales o bilaterales. Sin embargo, podemos hablar de una globalización donde desde ese momento prácticamente todos los habitantes del mundo hemos estado muy interconectados cultural, económica, ideológica e informáticamente, y así contribuyendo a la expansión del capitalismo, principalmente a partir de la revolución tecnológica e informática al final del segundo milenio, donde también se da una modificación de la base material de la sociedad a un ritmo acelerado. En esta última parte del segundo milenio, en la década de los 90, las economías del mundo se han hecho demasiado interdependientes. Contribuyeron a este proceso, incluso puede considerarse un efecto, el derrumbamiento del estatismo soviético, la desaparición de movimientos socialistas, comunistas como la Quinta Internacional, el fin de la Guerra Fría, la pérdida de vigencia, esperanza y eficacia de las teorías socialistas como las marxistas y leninistas, reducción del riesgo de una guerra nuclear, cambio y transformación de las formas de geopolítica. Con lo anterior se puede decir, de una forma coloquial, que se le allanó el camino al capitalismo y este sistema ha caminado desde entonces en solitario, potencializado con la misma globalización, como única opción exitosa de gestión económica, política y social, a pesar de las consecuencias negativas que más adelante mencionaré. En esta misma génesis de la globalización y de la globalización del capitalismo, este sistema ha sufrido una considerable reestructuración que al mismo tiempo lo ha hecho más expansivo, donde economías antiguamente socialistas y comunistas han adoptado al menos prácticas capitalistas para
sobrevivir, como lo son Rusia y China. Han sufrido cambios secundarios, surgidos a su vez de los primeros sucesos, como el reacomodo sociopolítico global, las agendas de cada país, nuevo orden mundial, la misma geopolítica, etc. Hoy en día la globalización y el capitalismo dentro de este mismo proceso es algo continuo y acelerado, hoy en día impulsado por redes sociales, de comunicación, transporte, intercambio comercial, ideológico, político y logístico. Sus principales dimensiones. Al ser el capitalismo el principal proceso de la globalización y ser el gran triunfador, recae en sí mismo la responsabilidad de gestionar y direccionar la economía del mundo, es decir, la economía global, a pesar de las diferentes formas de gestión política, económica y social significativas que han llegado a surgir en algunos momentos, como lo han sido el nacionalsocialismo o la doctrina social cristiana del Papa León XIII. Las dimensiones que abarcan esta globalización acompañada de la expansión del capitalismo son prácticamente en todas las áreas, clases y territorios, principalmente en el intercambio de información, técnicas, tecnología, ideologías, modas, comercio, servicios, etc. En el aspecto social, al existir una forma de compararse y comunicarse los grupos sociales entre sí, se impulsan cambios internamente, ya sea en orden democrático, como protesta o incluso hasta una revuelta. Políticamente se ejerce presión sobre los gobernantes o de forma negativa se obstaculiza a los mismos gobiernos. Económicamente se incide en los costos de mercancías, mano de obra, materias primas, condiciones laborales. Hay comportamientos ecológicos, comunicacionales, culturales, ideológicos, jurídicos y políticos, sociales, técnicos, militares y económicos que reúnen las condiciones para considerarse globales. Al enfocar el estudio en la globalización económica es preciso poner atención en las globalizaciones con las que se relaciona la globalización económica directamente, como son la globalización ecológica y comunicacional, de objetos y materiales y de símbolos, de la cual se impone por la fuerza hechos como algo objetivo. La globalización social aparece en la medida en que las clases, organizaciones, relaciones y movimientos de tal carácter existen y se reproducen en el espacio mundial. La globalización ideológica, en la que las ideas, valores y representaciones de la realidad se entremezclan mundialmente. La globalización política existe en la medida en que los procesos de regulación consciente pública, las reestructuras institucionales y las organizaciones de este carácter se dan en un espacio mundial. Todas estas dimensiones tienen que ser tomadas en cuenta si queremos llegar a entender la globalización económica y la expansión del capitalismo. Sin embargo, hay que tener cuidado de no confundirlas. Sus principales manifestaciones. Por ser la globalización un proceso que prácticamente abarca todos los aspectos de la vida de los ciudadanos en cualquier parte del mundo y que al mismo tiempo, por ser este mismo proceso, tienen una natural interconexión e intereses comunes, comentaré las manifestaciones diversas de este proceso con un enfoque económico y de cómo se manifiesta el capitalismo y su expansión apoyado por el proceso de la globalización. Existe una interdependencia de las economías de todo el mundo a escala global, se da una nueva forma de relación entre economía, Estado y sociedad, constante reestructuración del capitalismo, mayor flexibilidad en la gestión y en la descentralización e interconexión de las empresas interna y externamente, aumento considerable de poder del capital frente al trabajo, declive del concomitante del movimiento sindical, incorporación de la mujer al mercado, aunque en condiciones limitadas y discriminantes, una intensificación de la competencia económica global, sobrepasando por aspectos culturales, políticos y sociales. Y la integración global de los medios de los mercados financieros, por ejemplo, el ascenso del Pacífico Asiático como el nuevo centro industrial global dominante. Tensión en la comunicación entre las naciones e individuos debido a la esquizofrenia estructural. Debido a estas tendencias se ha dado un desarrollo desigual, esta vez no solo entre norte y sur, tal como lo planteó en su momento Tocqueville, sino entre los segmentos y territorios dinámicos y no dinámicos de las sociedades que en el último caso corren el riesgo de convertirse en irrelevantes. Contraindicaciones. A pesar de que el capitalismo ha sido el gran triunfador de la mano con el proceso de globalización, donde se pueden identificar beneficios, este sistema en sí y los beneficios conllevan también inconvenientes y contraindicaciones que mencionaré a continuación. Se puede decir que el triunfo del capitalismo a nivel global no ha presentado un cambio totalmente benéfico para la sociedad. Hay precarización de los salarios y condiciones de trabajo, existe desigualdad entre medios de producción y la mano de obra, competencia económica desmedida, inhumana y voraz, inestabilidad política y social en los países emergentes, creciente comercio, es decir, crece la oferta y la demanda de la naturaleza delictiva, donde las organizaciones criminales también se han hecho globales, pérdida de identidad, que quita el significado de la existencia misma de las personas sujetas al vaivén y al ritmo de la globalización. Para concluir, considero lo siguiente.
que la globalización y el capitalismo han caminado de la mano y terminan siendo un proceso uniforme que tiene un dinamismo constante de evolución, transformación y existencia, que, aunque no es el mejor sistema político, económico y social, ha resultado el menos peor. Y por el momento no ha surgido una nueva y mejor forma de gestionar la economía que este sistema. En espera de perfeccionar este sistema o de crear algo nuevo, como muchos estoy también en camino, trabajando y en expectativa. Por mi parte es todo, les agradezco su atención.